Hola, en esta oportunidad vamos a desarrollar la semana 15 de lenguaje, que viene a tocar el tema de las clases de oraciones según la naturaleza de su significado, es decir, cuál es la actitud del hablante, cuál es la intención del hablante al momento de transmitir una idea a el receptor. Bueno, estas oraciones se pueden llamar por un lado enunciativas. Estas oraciones se distinguen porque el objetivo del emisor es transmitir una idea de manera sencilla, objetiva, con claridad a los receptores, ¿no? También se pueden subdividir en dos grupos: enunciativas afirmativas, cuando el hablante asevera una acción como Tomás tiene ganados, ¿no? O las oraciones negativas, en la cual el hablante va a negar, ¿no?, la acción. Y se distinguen siempre porque presentan adverbios de negación, ¿no? Por ejemplo, no trajo abrigo. Las oraciones interrogativas se distinguen porque el hablante busca hallar una información en los receptores y para ello realiza preguntas. Ahora, hay dos modalidades de formar una oración interrogativa. Puede ser directa o indirecta. Las oraciones directas son aquellas que se distinguen ortográficamente porque siempre se escriben a través de los signos de interrogación. Estas directas se dividen en total y parcial. Una oración interrogativa directa total es aquella en la cual el hablante busca una información inmediata del receptor y espera como respuesta tal vez un sí o un no. Por ejemplo, ¿reconocieron su huella? ¿Sí o no? ¿Luis escucha música? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora, las oraciones interrogativas directas parciales se caracterizan porque vienen encabezadas a través de pronombres interrogativos. Ellos se distinguen también porque aparecen representados a través de la tilde. Por ejemplo, ¿quién salió? O ¿por qué queman basura? Entonces, la diferencia de una directa total con una parcial es que estas siempre van a venir encabezadas por pronombres que se escriben con tilde. Ahora, la oración interrogativa indirecta es aquella que no se representa a través de ningún signo ortográfico. También aparecen en oraciones compuestas, donde hay dos verbos al menos, y aparecen a través de una proposición. Estas oraciones interrogativas indirectas también se dividen en dos grupos: indirecta total o parcial. ¿Cuál es la diferencia? Una indirecta total aparece la pregunta en el interior de la oración. Por ejemplo, dime si te matriculaste. O sea, aquí el emisor lo que busca es que el receptor le dé una información, si le diga si está matriculado o no. Y la característica especial de las indirectas totales es que esas preguntas siempre vienen encabezadas por la conjunción completiva sí. En cambio, una indirecta parcial, la pregunta, ¿no?, aparece a través de una proposición, ¿ya? Y en este caso va a aparecer en lugar de la palabra sí una palabra con tilde, es decir, un pronombre interrogativo. Entonces, dime cuándo te matriculaste. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre estas radica en cómo se realiza la pregunta, cómo está estructurada la pregunta. Siempre tiene que estar la pregunta en el interior de la oración, ¿no? Una oración compuesta, y observa la naturaleza de la palabra que inicia esa pregunta. Ahora, las oraciones también se pueden llamar oraciones exclamativas. Aquí el emisor lo que busca es transmitir, ¿no?, sus sentimientos, sus emociones, una sensación. Entonces, muchas veces aquí la oración se va a caracterizar porque es el emisor la persona que envía el mensaje, ¿no? En este caso. Ahora, estas exclamativas se dividen en dos grupos. Exclamativa directa, cuando está escrita con los signos de exclamación,
o indirecta cuando carece de ellos. Por ejemplo, qué frío siento, ¿no? Incluso aquí también podemos ver la presencia de pronombres exclamativos con tilde. Y la indirecta, donde la exclamación, ¿no? La expresión del emisor va a estar en una proposición. Por ejemplo, qué alta montaña, ¿no? Esta, por ejemplo, sabemos de que no es una pregunta, es una sensación, es una opinión, es una impresión, ¿verdad? Que transmite el emisor a su interlocutor, ¿no? Muy bien, ahora las oraciones dubitativas, en cambio, son aquellas en las cuales las vamos a distinguir porque el emisor expresa justamente duda, vacilación o inseguridad. El verbo de este grupo de oraciones suele estar en modo subjuntivo y también pueden venir acompañadas estos verbos, ¿no? Por adverbios o palabras que expresen duda. Por ejemplo, a lo mejor regresa en otro vuelo, ¿no? El verbo está en modo subjuntivo y aquí hay una locución de duda. Quizá vaya más tarde, verbo en modo subjuntivo y adverbio de duda. Las oraciones desiderativas, en cambio, el hablante va a expresar, el emisor va a expresar un deseo, un anhelo, algo que espera que ocurra. El verbo también puede aparecer en modo subjuntivo, ¿no? Por ejemplo, me gustaría conocer Venecia, ¿no? O desearía tener más perros. Las oraciones imperativas finalmente son aquellas donde el emisor va a enviar una orden, un mandato o un pedido. A veces estas últimas, cuando expresan pedidos, pueden venir acompañadas de palabras o locuciones como por favor, ¿no? Y en ese caso también se las puede llamar exhortativas. Por ejemplo, cocina. Cocina es un verbo, es el verbo de la oración que está en modo imperativo. Cocina para almorzar juntos. O ven temprano, por favor, ¿no? Entonces, aquí por la oración exhortativa, se le puede decir imperativa y algunas exhortativas, cuando están acompañadas de esta locución. Ahora, como podemos observar, entonces aquí lo importante de las oraciones, según la actitud del hablante, según su significado, es el mensaje, ¿no? Es la intención del emisor. Y tenemos 6 variedades de oraciones. Como podemos darnos cuenta, se puede tomar en cuenta el verbo, la forma del verbo. Nos podemos apoyar un poco en la estructura de la oración, ¿no? Que nos ayuda a reconocer, a diferenciar un tipo de otro, pero lo más importante es el mensaje. Ahora bien, tenemos otro grupo de oraciones llamadas oraciones compuestas. Es decir, vamos a hablar ahora acerca de las oraciones que se distinguen por su estructura. La oración compuesta es aquella que se distingue porque en ella van a aparecer 2 o más verbos. Estos pueden estar conjugados o pueden combinarse con verboides. La idea es que si una oración presenta varios verbos, ¿no? Automáticamente van a generarse en ellas o se van a apreciar proposiciones. La proposición no es una unidad con sentido completo, como sí lo es la oración. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si observamos este esquema, si vemos que una oración presenta varios verbos, entonces en una oración hay varias proposiciones, ¿no? Estas oraciones compuestas se dividen en 2 grandes grupos, las oraciones coordinadas y las subordinadas. ¿Cuál es la diferencia? En una oración coordinada, las proposiciones presentan una relación nivelada, es decir, ambas proposiciones tienen la misma importancia, el mismo valor, no se modifican ni se complementan sintácticamente, ¿no? En cambio, en una proposición subordinada, en una oración subordinada, vamos a hallar proposiciones que están en diferente jerarquía, ¿no?
Hay una llamada proposición principal que nos permite organizar toda la oración, reconocer las funciones, y las subordinadas van a ser aquellas que van a modificar, complementar, añadir una información a alguna otra palabra. Por eso se le dice subordinada, ¿no? Porque complementa o modifica otra palabra. Esa es la principal diferencia entre coordinadas y subordinadas. Bien, una oración coordinada, como hemos dicho, las proposiciones están sintácticamente niveladas y ellas se pueden subclasificar en oraciones coordinadas yuxtapuestas. Una yuxtapuesta se distingue porque estas proposiciones no van a presentar ninguna palabra para unirse, sino que van a utilizar simplemente la pausa, que ortográficamente se manifiesta a través de la coma, el punto y coma o los dos puntos. Por ejemplo, estuvimos reunidos. Aquí hay un verbo, es decir, la primera proposición. La segunda, nadie habló. Aquí hay un verbo y en consecuencia la segunda. Pero, ¿cómo se relacionan estas? A través de la pausa, que es la coma. Estudiaba física. Aquí está el verbo, la primera proposición y la segunda, ella, economía. En este caso, la coma está sustituyendo también al verbo estudiar. Ella estudiaba economía. Pero, ¿cómo se relacionan ambas proposiciones? A través de la pausa, que es punto y coma. Por último, es un día soleado. Aquí está el verbo. Y el segundo, vayamos a la playa, ¿no? Segunda proposición, ¿no? No se modifican, no se complementan sintácticamente ninguna de estas palabras. Pero, ¿cómo se relaciona la proposición inicial con la última? A través de los dos puntos. Bien, las oraciones coordinadas, conjuntivas, se van a caracterizar ahora porque las proposiciones que aparecen en esta oración van a estar enlazadas a través de una conjunción, es decir, a través de una palabra o un conjunto de palabras en el caso de las locuciones conjuntivas. Por lo tanto, recordando un poquito las clases de conjunciones, las coordinantes son copulativa, disyuntiva, adversativa, explicativa, distributiva e hilativa. Por lo tanto, tomando en cuenta la naturaleza de estas conjunciones, estas oraciones se van a subclasificar de la siguiente manera. Una coordinada copulativa. En ese caso, los nexos que van a aparecer son las palabras y, ni, que, ¿no? Por ejemplo, en la oración dice, bañaré al bebé e iremos al parque. En esta oración, aquí está el primer verbo, la primera proposición, bañaré al bebé. La segunda, iremos al parque. ¿Cómo se enlazan estas dos proposiciones? A través de la conjunción e, ¿no? Para evitar justamente la cacofonía entre y. Juega, que juega. Este es verbo, y aquí está el nexo que los une. Ni ríe ni llora. El nexo coordinante es la palabra ni. A veces, cuando se utiliza esta conjunción copulativa, la primera proposición puede aparecer con el mismo nexo, a veces con la palabra ni o a veces negado. No ríe ni llora, ¿no? Y verifiquemos la presencia de los verbos. Bien, las oraciones coordinadas disyuntivas son aquellas que van a presentar nexos disyuntivos como o, u. La idea es que este grupo de oraciones presente la idea de elección. Hay que decidir cuál de las dos acciones se va a realizar. Por ejemplo, te quedas o te vas. Hay que tomar una decisión. Por otro lado, las oraciones coordinadas adversativas son aquellas que semánticamente van a expresar una oposición, ¿no? Una contrariedad. Y se van a utilizar nexos adversativos como las palabras pero, sin embargo, no obstante, entre otras palabras, ¿no? Por ejemplo, fuimos al museo.
verbo. Pero no nos gustó. Entonces, la segunda proposición es una oposición a la primera. El siguiente caso dice, tomé la medicina, tomó la medicina. Sin embargo, no mejora. Entonces, la segunda viene a ser una oposición de la primera proposición. Las oraciones explicativas son aquellas donde el emisor va justamente a explicar, desarrollar la primera idea, la primera proposición. Y se van a caracterizar porque aparecen conjunciones explicativas, como es decir, o sea, esto es, ¿no? Le gustan los niños, verbo. Es decir, tiene, verbo, tiene paciencia, ¿no? Entonces, por eso le llamamos oración explicativa, porque la segunda proposición está explicando a la primera. Es un buen trabajo, verbo. O sea, ¿no? Le conviene, ¿no? Entonces, esta segunda también explica a la primera. Siempre hay un orden lógico en las oraciones coordinadas. Las oraciones distributivas son aquellas donde el emisor va a justamente dar la idea de distribución de acciones, es decir, que ambas se desarrollan y se utilizan las conjunciones ya, bien, hora, unos otros, entre otras palabras. Por ejemplo, ya lee el diario, aquí está el nexo, y está el verbo, ya llena el crucigrama, ¿no? Bien está contento, verbo, nexo, o bien hace bromas, nexo y su verbo. Dan la idea que las dos situaciones se realizan. Y por último, las oraciones ilativas son aquellas donde la segunda proposición va a señalar un resultado, una deducción de la primera proposición, ¿no? Y se utilizan conjunciones ilativas como por eso, luego, entonces, por ello, entre otros, ¿no? El clima es tropical, ¿no? Por ello, la gente se viste así. Entonces, esta segunda proposición de que la gente se viste así es una deducción o es un resultado de la primera. Pienso, verbo, luego existo, ¿no? Esta frase conocida es una deducción de la primera proposición. Esa es la característica de las oraciones coordinadas conjuntivas.